¿Cómo vas? Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el seminario del área de fisicoquímica teórica. En esta ocasión tenemos un miembro del área, doctor Marcelo Enrique Galván Espinosa. La mayoría creo que lo conocemos, pero voy a hablar un poco sobre su trayectoria. Estudió la licenciatura en química y la maestría en fisicoquímica en la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería de la Universidad de Iztapalapa en 1988 y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es profesor titular C, adscrito al área de Físico-Química Teórica del Departamento de Química en la UAM. Ha realizado estancias como profesor visitante en el Departamento de Química de la Universidad de Hyderabad, India, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el Instituto de Fritz Haber de la Sociedad Max Planck y el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Sus líneas de investigación han sido el estudio de la estructura electrónica y reactividad de moléculas y biomoléculas, la absorción de átomos y moléculas en superficies, los coeficientes de respuesta en modelos dependientes del spin, materiales para la construcción de baterías de litio y otros iones de inserción. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde su creación y actualmente tiene el nombramiento de investigador nacional nivel 3. Sin más, usted nos indica si quiere las preguntas durante la presentación al final. No, como sea, pueden parar en cualquier momento, sin problema, ¿eh? Durante y al final. Sí. Bueno, antes que nada, gracias porque me tomaron en serio mi autopropuesta de que quería dar un seminario sobre este tema a raíz de, eh, me animé después de escuchar el seminario de Marco, que quería presentar algo que quizá está conectado con lo que él está haciendo. Y de paso, pues, aprovechar para hablar de este tema que fue, o sea, traslapó mucho con la pandemia, porque fue fundamentalmente la tesis de Claudia, en buena medida la tesis de Claudia y claro, trabajos previos de Claudia Islas, pero pues ella también fue de la pandemia, entonces creo que nunca dio un seminario al área, cuando le tocaba estábamos en pandemia. Sí dio seminario en la Reunión Mexicana, pero a distancia, entonces quería retomar este tema y transmitirles pues eso que estuvimos haciendo. Algunos quizá ya les resulte redundante, espero que no mucho. Y bueno, pues de eso se trata. Por otro lado, pues está la idea de este tema tiene conexión con una colaboración que iniciamos hace 10 años con el grupo de electroquímica. Bueno, pues, de eso quería platicar. No va a ser muy detallado, no se preocupe. Nada más me gustaría llegar al tema que quiero. Bueno, entonces, pues la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya sabemos que el CONACYT nos ha financiado desde hace 10 años de distintas maneras y sin el ANCAD no hubiéramos podido hacer nada. Y entonces, bueno, pues ojalá y larga vida al ANCAD, esperemos que todos podamos seguirle apoyando para que siga dándonos esto. Y bueno, los colaboradores en esta parte de lo que voy a presentar, pues está Alfredo Guevara, que está también aquí desde hace 10 años en esto. De hecho, perdí el volado con él sobre quién debía dar la presentación. Álvaro Ochoa, que estuvo aquí trabajando en este tema, en los inicios de este tema. Claudia, que fue un estudiante de doctorado, y esto pues lo comentamos muchas veces en algunos aspectos con Ignacio González y Jorge Vázquez en un inicio, antes de que Jorge se mudara de institución. Entonces, adelante, por favor. Más o menos de lo que voy a tratar de platicar es pues una definición del problema, es decir, a qué me refiero con intercaras sólido-líquido, hablar un poco del formalismo gran canónico. Aquí se ha hablado ya, creo yo, en varias ocasiones sobre esto. Yo quisiera enfocarlo más en los procedimientos de cálculo de este formalismo, más que de la parte que tiene que ver con eh, reactividad química o DFT conceptual asociada con esto. Hemos oído pláticas muy, muy informadas de Marco, ¿no?
Y voy a presentar ejemplos de aplicación en capacitores, en reactividad de intercara sólido-líquido, y voy a hablar de una propuesta que Alfredo creo que no le cree mucho, pero sí es coautor de la cosa, pero que introducimos el gran potencial de absorción para estudiar procesos de absorción sujetos a la acción de un potencial externo, es decir, de un voltaje aplicado en un proceso. Entonces, de eso quisiera platicarles, por favor. Entonces, este es el objeto de estudio. Pues es un sándwich que tiene una parte de líquido, es líquido con pasas, no es las pasas son iones. Entonces, sí, hay un disolvente, pero el disolvente tiene iones. Tenemos una superficie que puede ser metálica, no metálica, o que sea. Y la idea es que al final, como tratar las superficies de potencial de esta región, eh, de esta parte, es tratarlas cuánticamente y explorar su superficie de potencial, aún si esperemos si nos llega la computadora cuántica en un par de años, a lo mejor podríamos intentar entrarle a eso. Dicen que se va a poder con la cuántica, con la computadora cuántica. Yo dudo que se pueda tratar la superficie potencial de un líquido así cuánticamente. Pero esperemos que algún día se pueda. Y bueno, por otro lado, la parte cuántica corresponderá al... Esto representaría un electrodo, una superficie que puede ser metálica o no metálica. Entonces, pues la idea es, al final del camino, es tratar de hacer una especie de aproximación QMM, donde tengamos una región clásica, una región cuántica, y una cosa importante es que estas cosas las conectamos a un electrodo acá afuera, ¿no? Y entonces podemos modificar el potencial electroquímico de los electrones en el electrodo, ¿no? Y entonces eso es lo que hace el experimento electroquímico, a final de cuentas. Entonces quisiéramos, cuando esto ocurre, esto se carga, y la carga aquí relaja de manera diferente el disolvente. El disolvente se comporta de acuerdo a la carga de la superficie, se reestructura, y, y bueno, ese tipo de efectos afectan también la estructura electrónica. Entonces, la idea de estudiar esto acoplado implica tratar de poder reflejar efectos de carga sobre carga positiva y negativa, desde luego, ¿no? Eh, Tratar esto con estructura, es decir, con detalle, puede hacerse. Uno puede seleccionar la parte cuántica un poco más gordita, y entonces queda una parte que se trata como se debe, cuánticamente de este lado. Todo lo que vamos a ver no se hace eso, es un UMMM, ¿sí? Entonces, ese es el problema, y no, gracias. Y entonces, no me voy tampoco a detener en gran detalle en la formulación gran canónica. Voy a mencionar solo algunos rasgos que me gustaría resaltar. Por un lado, desde 1965 se extendieron los teoremas de Heisenberg a temperatura finita para incluir efectos térmicos. Y eso dio origen a formular lo que se conoce como energía libre de Helmholtz electrónica. Y también dentro de esa misma formulación se introdujo la idea de tratar sistemas abiertos. Entonces, sistemas abiertos quiere decir con número de partículas cambiante. Y entonces se introdujo también el gran potencial electrónico. En esta formulación, la energía libre pues es la energía interna menos un término entrópico, y definitivamente cuando se construye de esta forma, la A
tiene dos términos, el término de energía, que tiene como variables naturales el número electrónico, el número de electrones, el potencial externo y la temperatura. Y desde luego tenemos el término entrópico. Aquí adentro la dependencia en la temperatura va a venir de manera implícita a través de cómo se define la densidad, pero en principio esto implicaría que tendríamos que tener la descripción de intercambio y correlación dependiente de temperatura, porque eso es lo que esta formulación dice. Claro, hasta hoy en día no se sabe cómo generar esos funcionales de intercambio y correlación dependientes, pero nos vamos a restringir a usar los mismos de siempre. Entonces, esta extensión, pues es una extensión en donde las variables naturales son el número de electrones, el potencial externo y se agrega la temperatura. Recordemos que los grados de libertad que entendemos aquí vienen de la formulación de Schrödinger directamente. O sea, en Schrödinger, si yo fijo el número de electrones del potencial externo, tengo el hamiltoniano y resolviendo la ecuación tengo el problema resuelto. Entonces, tengo dos grados de libertad, número de electrones, potencial externo. Eso se mapea a la teoría de funcionales de la densidad. Entonces, en funcionales de la densidad a temperatura cero, tenemos número de electrones y potencial externo, y al incluir la parte térmica, pues se mete la temperatura, ¿no? Hay una dependencia de la temperatura en estas cosas. Entonces, esto no solo introdujo la temperatura en la estructura electrónica, sino que a su vez introdujo la teoría de funcionales de la densidad en los problemas de la mecánica estadística de líquidos, problemas de líquidos. Porque en principio, pues si los líquidos los vemos como partículas, compuestos de partículas cuánticas, pues se sigue valiendo lo que dijo Merkel. Entonces, eso abrió un camino para la teoría de funcionales de la densidad en líquidos, que sigue teniendo su desarrollo. Pero también abrió la posibilidad de incluir la temperatura. Digo, ahí la temperatura ni se cuestiona, porque pero en la estructura electrónica no. Entonces, bueno, se introdujo eso y luego se introduce el gran potencial, que no es más que la transformada de Legendre de esta, pareciera que es así nada más, ¿no? La transformada de Legendre de con respecto a donde cambiamos la variable n por la variable mu. Sin embargo, en este tránsito tenemos que reconocer, y eso lo han ido elucidando y discutiendo con mucha calma en una serie de trabajos recientes de Marco, José Luis, Alberto y Paul, en donde se ha generado el lenguaje apropiado para entender esto, ¿no? Entonces, hacer esa transformada de Legendre implica, acuérdense que las transformadas de Legendre, si se cumple el teorema de la función implícita o aquí del funcional implícito. Y entonces eso me permite cambiar la dependencia de las variables correspondientes, ¿no? Entonces, aunque uno escribe esto como dependiente de la densidad y aparece el número de electrones aquí, en este contexto son promedios de ensamble. Ya no es la n que usemos, es una n que va a construirse como ensamble. Ahorita vamos a ver cómo se construye ya en la práctica en el texto de Gonzalo. Pero bueno, es una n de ensamble y la densidad también. Pero sin embargo, al hacer esta transformada, lo que hacemos es que ahora la energía libre va a depender de mu, de B de R y de T. Le quitamos la n aquí y hacemos ahora el número promedio de electrones dependiente del mismo juego de variables. Es decir, el número promedio de electrones se vuelve una cantidad que depende del mismo juego de variables que el gran potencial, ¿sí? A esta cosa se le llama el gran potencial. Cuando usamos el ensamble gran canónico en dinámica, asociamos potencial ad hoc para el ensamble gran canónico, presión por volumen. Pero esto no tiene nada que ver con presión, simplemente el gran potencial, ¿sí? Es la cantidad asociada al ensamble gran canónico.
son sus variables. Entonces, en términos generales, este desarrollo pues ha seguido. De aquí hay mucho trabajo hecho en relación con la formulación, diríamos, conceptual de las teorías funcionales de la medicina. Pero también en paralelo, pues ha habido un desarrollo de los procedimientos de cálculo dentro de este la que sigue. Entonces, reduciendo un poco el asunto a un esquema, nosotros tenemos un sistema que queremos tratar. Este sistema tiene átomos de tipo A, de tipo B, tiene electrones, o A, especies A o especies B y electrones, ¿no? Hay ahí esas cosas metidas. Y este sistema lo podemos hacer gran canónico en electrones o gran canónico en las especies, ¿sí? Entonces, podemos definirle baños de partículas para las especies A y B que componen al sistema de alguna forma. Cuando se hace a mano, a veces se utilizan los puntos de referencia termodinámicos, ¿no? Que si es el agua en su estado natural o una cosa, ¿no? Pero entonces podemos tener potenciales químicos asociados con los componentes A y B, que pueden ser átomos o moléculas, y vamos a tener un potencial químico asociado con un baño de electrones. Ese potencial químico es el que nos va a ocupar aquí, vamos a discutir, porque si bien es cierto, ha habido esfuerzos para generar procedimientos de cálculo gran canónico para esta parte, todavía no hay nada sistemático. Hay uno muy interesante que hicieron Mark Zuckerman o Lilienfeld, que introdujeron el espacio químico en este contexto, recurriendo a la formulación de Nalewaski-Par de estas cosas, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad de hacer esto en el procedimiento que nosotros usamos. Es posible hacer esto cuando se usan modelos de teoría de funcionales de líquidos para porque en ese entonces, formalmente, podemos definir un potencial químico para el ion fulano, y entonces dejamos que el número de iones en el disolvente cambie de acuerdo con el procedimiento de carga de la superficie. Pero en realidad eso es muy primitivo. Hoy día la única forma que tenemos, pues, real de hacer esto, pues es a mano, ¿no? Es decir, tenemos el sistema, le quitamos un átomo, calculamos, luego el átomo lo hacemos referencia a su baño correspondiente y entonces calcula energías de inserción. O sea, pero lo tenemos que hacer a mano, no hay un procedimiento sistemático. Entonces, aquí sí, y eso es de lo que vamos a la que sigue. Entonces, aquí está resumido un poco las distintas posibilidades que tenemos para abordar en la práctica un modelo gran canónico en el contexto de Conshan. Básicamente, si quitamos estas dos conclusiones, ¿sí? Nos olvidamos de estas, nos quedamos con este término, este término, este término, este término, le quitamos estos de aquí, quitamos los corchetes, entonces nos quedamos con la energía libre de Helmholtz electrónica, y es el Conshan Merni asociado con la energía de Fermi, con la energía gran canónica. Entonces, tenemos un término de partícula independiente que contiene energía cinética y un término entrópico que es la entropía de partícula independiente. Igual que en el Conshan, nos quedamos con partícula independiente y todo lo que no esté ahí se lo mandamos a este de acá. Entonces, en esta formulación tenemos una entropía de partícula independiente. Yo me lo para acá. Y entonces,
Y en ese contexto trabajamos con la energía libre a n fijo, es decir, con el número de electrones constante. Entonces, ahí tenemos un sistema cerrado en ese sentido y podemos describir a la densidad, también aquí le quitamos los corchetes, la describimos en términos de los estados de Conchamp que surgen de resolver la ecuación de Lagrange de aquí, y el número de electrones también sin corchetes será asociado con las ocupaciones. Y las ocupaciones son Fermi-Dirac. Fermi-Dirac. Y aquí en Fermi-Dirac está mu, ¿verdad? Que es el potencial químico. Entonces, en esta formulación, fijamos n, se resuelven las ecuaciones, y la mu la fijamos de acuerdo al criterio de que esta suma sea igual a n. Y entonces hacemos un cálculo a n fija, es decir, entonces está fijo, y tenemos el procedimiento de energía libre de Helmholtz a n fijo, ¿sí? Y si queremos cambiar, pues ahora le ponemos corchetes, tenemos le agregamos un término que representa la transformada de Legendre, y así podemos resolver el problema del gran canónico, ahora sí con corchetes, con todo esto de por medio, pero ahora ya n no es fijo, sino que n se busca como un promedio autoconsistente, ¿sí? El problema de Conchamp a este nivel es que, como en Conchamp tradicional, cuando uno introduce el funcional de intercambio y correlación, sabe que ahí tiene intercambio y correlación, pero en esa formulación nadie puede decir si estoy tomando dos determinantes de excitaciones triples, cuádruples, o sea, no sabemos. La correlación pues, es la de funcional, pero no tenemos una manera sistemática de saber. Cuando estamos en la formulación gran canónico, en Conchamp, lo que no sabemos es en qué ensamble andamos, es decir, de cuántos términos es el ensamble. El ensamble aquí sería, estamos considerando el sistema con partículas n, n más 1, n más 2, etcétera, o cuál, ¿no? Entonces, en Conchamp, gran canónico, eso no lo sabemos, ¿sí? No podemos fijar. Entonces, encontrará lo que resulte autoconsistente. Y ahorita vamos a ver qué pasa en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? Esto de aquí es lo que introduce la idea de conjunta. Es decir, cuando se introduce este término, lo que se quiere hacer explícito es que el sistema va a estar en contacto con un solvente con iones. Entonces, este término es parte importante de todo el procedimiento. En la práctica lo necesitamos porque resulta que desde principios de los 90 era un estándar, gente que hacía estado sólido, ejecutar con Shamasí. De hecho, esa era la manera como se resolvían las ecuaciones, porque había muchos problemas, sobre todo con sistemas metálicos, y entonces alguien encontró en algún momento que agregando el término entrópico y escribiendo las cosas de esta manera, la convergencia en sistemas metálicos mejoraba. Y entonces pues, decidieron construir procedimientos de cálculo que resolvieran estas ecuaciones. Vean ustedes que lo que se agrega es el término entrópico y ocupaciones que se vuelven variacionales. Obviamente aquí después descubrieron que Fermi-Dirac no era buen negocio, le fueron poniendo gaussianas y le fueron inventando una serie de cosas para generar ocupaciones fraccionarias de manera autoconsistente, pero la idea era resolver la energía libre. De hecho, todos los códigos de estado sólido lo que reportan es energía libre. Y hacen una extrapolación a temperatura cero para quitarle el término. Y lo que reportan, al final de cuentas, es la energía extrapolada a cero. ¿A cero qué? ¿No? Entonces le quitan el término al final del cálculo, pues ya usaron ese procedimiento para mejorar la convergencia. Entonces, desde finales de los 90, en realidad, quienes hacían estado sólido estaban haciendo
las cosas con organismo a temperatura finita sin que se entendiera eso. Entonces, todos los procedimientos de cálculo y un montón de florituras alrededor de controlar convergencias se desarrolló en ese contexto. Entonces, bueno, por un lado, esa parte era importante, pero por otro lado, el tratamiento de sistemas de solvente en una superficie en contacto con él no era tan común. De hecho, no lo fue por muchos años. No había manera de incluir efectos de solvente en los cálculos de estado sólido de slabs. Entonces, bueno, pues siempre faltaba el solvente, ¿no? A diferencia de los cálculos moleculares, donde el solvente, pues, yo creo que desde los 90, por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte del solvente se introdujo porque era necesario, porque resulta que como se quiere estudiar algo que se va a cargar, poner algo cargado en una celda con repetición periódica es un mal negocio. Entonces, lo que se acostumbra a hacer para compensar eso es poner un Gilium que compensa la carga, es una carga uniforme en toda la celda unitaria que compensa exactamente la... Bueno, de esa manera se pueden hacer cálculos con un sistema cargado. Pero eso introduce errores en la energía y en una serie de cosas. Porque hay que darle un término que aparece ahí de contribución coulombica sumada. Entonces, pero el disolvente alrededor de un electrodo, cuando reacciona, cuando compensa, resulta que se gasta unas cuantas capas en compensar esa carga. Y a eso los electroquímicos le llaman estructura doble cajas y todo eso, ¿no? Hay toda una argumentación de que en un cierto tamaño, en un cierto gordo de disolvente, se amortigua el efecto de la carga. Entonces, incluir un disolvente con iones favorece todavía más esa circunstancia, y entonces a través de este término se puede generar un modelo con celdas unitarias no cargadas al final del proceso consistente. No importa si se cargan positiva o negativamente, porque las cargas del electrolito van a compensar de manera exacta la carga de la superficie por la manera como se resuelven las ecuaciones, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, fue necesario eso, y el otro problema que aparecía siempre es que cuando se introdujeron estas formas trópicas con este tipo de ecuaciones fraccionarias autoconsistentes, pues la idea era disminuir lo que los de Estados Unidos llaman charge lossing, es decir, durante el proceso autoconsistente, pues empieza, ¿no? Y entonces el Kohn-Sham empieza a ocupar estados, pero como no están bien puestos todavía, sino hasta el final del proceso autoconsistente, entonces empiezan a ocupar estados inapropiados. Y si tenemos además estados muy cercanos en energía unos con otros, pero cuyo comportamiento espacial sea muy diferente, es decir, tenemos una doble levadura aquí, tenemos un estado que se localiza acá y otro que se localiza acá. Entonces, de repente ocupa este, de repente ocupa este, y entonces la densidad que se construye, esas dos situaciones, pues fluctúa, ¿no? Y a eso le llamaban charge loss. Y la idea de esto era evitar esos problemas, ocupar fraccionariamente estos que estaban jugando uno contra otro, ocuparlos, llevarlos a convergencia y al final hacer un cálculo extrapolado a temperatura cero con ecuaciones enteras y quedarse con el estado. Entonces, básicamente ese era el negocio. Entonces, esto tenía como finalidad eso. Ahora imagínense que dejan que el número de electrones cambie. No solo van a tener ese problema, sino que van a tener de repente se ocupan más y de repente se ocupan menos. Entonces,
los procesos autoconsistentes, o sea, los protocolos para que un proceso autoconsistente o este que se necesita fueran exitosos tardaron muchos años. Y fue más o menos hasta por el 2007 que se empezaron a poder efectuar estos cálculos, llevándolos a convergencia, como la que sigue. Pues bueno, ya hablamos hace un tiempo de la pandemia, de solvente, pero bueno, la idea es que se resuelven ecuaciones de ese estilo y pues finalmente se aplican los mismos protocolos, salvo aquellos que tienen que ver con ayudar al proceso a que alcance la autoconsistencia. Esos son bastante más sofisticados y funcionan muy bien hasta ahora, como nosotros. Entonces, bueno, hay dos posibilidades. Uno puede hacer cálculos a n fija con energía libre de Helmholtz o puede irse uno por este lado. Si uno se va por este lado, es posible hacer cálculos a mu fija. Ya lo hizo Heath Gordon, pero es latoso, porque primero hay que hacer una serie de cálculos a cargas fraccionales distintas, con la condición de que el número de electrones sea fijo, hemos visto, aplicamos el potencial químico y bueno, vamos extrayendo el potencial químico y luego se hace una extrapolación al potencial que corresponde al que quiere, ¿no? Entonces ahí se hace el cálculo a potencial. Existe esa posibilidad, pero esta otra afortunadamente también existe. Entonces uno puede hacer cálculos a mu fija, siguiendo el conchamp que está ahí, con la salvedad de que usamos funcionales de intercambio y correlación los funcionales, no hay dependencia. Y pues los modelos de solvente pues también tienen sus asegúnes, hay modelos de solvente que otros. Y bueno, pues ese es el contexto donde se pueden hacer cálculos en donde ahora la variable mu es la relevante. ¿Sí? Mu, como lo comenté en el esquema, mu es la mu del baño de electrones. Es decir, nosotros ponemos en contacto formalmente al sistema con un baño de electrones y ese baño de electrones es el que ejerce la constancia del potencial químico y dejamos que el sistema se equilibre a lo que le toca. Entonces, desde el punto de vista de la electroquímica, eso tiene varias características interesantes, no me voy a detener en ellas, varias cosas del modelo, así como está construido con esos modelos de solvente, permiten hacer clic con el modelo electrodo perfectamente polarizable de la electroquímica y el potencial químico va a corresponder al potencial del electrodo, ¿no? El baño va a corresponder al electrodo. Existe, como vamos a ver, la posibilidad de alinear los estados electrónicos en una escala absoluta por la presencia del disolvente con iones. Los iones llaman el apareamiento mononuclear, es el que hace que las ecuaciones al resolverse no tengan un cero arbitrario. Y entonces podemos fijar un cero para cada modelo de disolvente que es válido para todos los sistemas que le pongamos enfrente al disolvente, sean moléculas o sean. Entonces tenemos esa posibilidad y por eso es interesante conectarlo con lo que sigue. Y bueno, básicamente hemos escuchado aquí varias pláticas y nos han hecho pues hay muchísimos parámetros interesantes de reactividad en el formalismo gran canal. Aquí voy a hablar solo de dos, porque son los que de manera más pedestre podemos evaluar con este protocolo de cálculo a mi fija. Pero bueno, podrían evaluarse otros. Entonces nos vamos a centrar en términos de parámetros de reactividad en la blandura global y la blandura. Y si nos fijamos la temperatura, los cambios en el gran potencial pues van a estar dados
fundamentalmente por cambios en el potencial público, en el potencial externo, y los coeficientes que regulan eso pues son el promedio del número de electrones y el promedio de densidad. Y bueno, conocemos la blandura local y la blandura global, y en términos de esas dos, los cambios en el número de electrones pues también están directamente asociados con estas cantidades, ¿no? Son cantidades que son importantes, que describen el movimiento del número de electrones que va a ocurrir en el sistema, si es que sí. Y otra cosa interesante es que esta cantidad integrada, es decir, la global, tiene conexión directa con la capacitancia bajo ciertas condiciones. La capacitancia es una magnitud medible experimentalmente. Y si usamos esta interpretación, pues la local tiene que ver con las imágenes de STM, ¿no? Entonces tenemos conexión con el experimento y podemos pues, comparar, ¿no? Esto ya se ha hecho en imágenes. Esto es algo que sí es reciente. Sí. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Entonces está este chunche. Este chunche electroquímico tiene una propiedad muy importante que se llama capacitancia. La capacitancia pues es la derivada de la carga con respecto al potencial y es la propiedad más importante de un capacitor en términos de, por ejemplo, almacenamiento. Entonces, esa capacitancia, a través de un modelo eh, eh, de capacitores en serie, podemos identificarla como una capacitancia debida al proceso de carga de carga y descarga de los electrones en el sistema cuántico. El dieléctrico tiene una capacidad per se, y los electroquímicos dividen la parte dieléctrica, la capa difusa, la capa, no sé, tienen tres capas, ¿no? Definidas, y uno puede hacer eso. Pero todo esto que está aquí corresponde con digamos, con efectos clásicos del electrolito, y esto corresponde a la parte cuántica. Entonces uno puede evaluar la capacitancia de estos sándwiches usando lo que acabamos de ver, porque simplemente derivamos, usamos esta derivada. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando uno mueve el potencial químico en un sistema? Aquí está, este es grafeno, es un esquema. Este es grafeno, el grafeno tiene una densidad de estados que es así, es un triangulito, aquí está el punto ese que les gusta mucho, el punto de Dirac. Estas son los ocupados, son los desocupados. Y entonces, bueno, esta es su condición de neutralidad. Cuando se aplica un potencial, se hace un cambio de potencial, ocurren fundamentalmente tres cosas. Una es que hay un corrimiento de los estados electrónicos como un todo, es decir, la densidad de estados se mueve respecto a su cero original. Por otro lado, se desocupa, es decir, pueden ocurrir procesos de carga y descarga en los sistemas electrónicos. Y lo tercero que puede ocurrir es que se deforme. Uno la ve así, pero esto se puede cortar, ¿no? Es decir, esos tres efectos ocurren cuando cambia el potencial. Entonces, a través de este modelo que se tiene, se pueden determinar pues, de qué tamaño es este brinco, de qué tamaño es este otro, y separar los efectos de capacitancia clásica de los de capacitancia cuántica. Y entonces, pues bueno, eso es interesante. Aquí es un esquema siguiente. Este es como sale para un sistema, para una superficie de dióxido de plomo con dos moléculas de agua y azúcar, ¿no? Y este es para lo mismo, pero con vidrio. O sea, estos tres sistemas comparten un modo cristalino, solo que este es un metal que tiene una densidad de estados a nivel de Fermi muy bajita. Este es un sistema metálico y este es un sistema de gap abierto, pequeño, pero entonces tenemos tres distintos tipos de sistemas, todos con el mismo modo de cristal. Guarda la memoria esto de lo que pinté. Entonces, vean ustedes que aquí se ve lo que mencionaba. En el caso del esquema, pues claro, pero
Este punto es un punto de referencia absoluto. Este es el potencial al cual el sistema está neutro. ¿Sí? Nada más pongo la superficie en contacto con el electrolito y dejo que se quite. ¿Sí? Y de ahí saco el potencial químico. Oh, y ese aparece acá. ¿Qué me está? Porque tocas mucho la... ¿Toco la pantalla? Sí, cuando la tocas. Ah, ok. No de lejos. Entonces, No, bueno, la puedes tocar pintando. ajá. Pero entonces, esta es una línea absoluta para todas estas figuras. Y lo que estamos cambiando es el potencial. Lo estamos cambiando hacia valores a la derecha, hacia valores a la izquierda. Entonces, vean ustedes que en efecto se nota que hay un corrimiento, hay deformación y hay también situaciones de carga o de descarga, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, aquí, aunque no se ve muy bien, están descargando los estados ocupados de esta zona porque el potencial se está haciendo profundo. Y acá al revés, están cargando, están tomando electrones estados que estaban por arriba de Fermi. Y lo mismo pasa con todos. El que menos se deforma es el sistema metálico. Los demás sufren estos cambios y esto pues es parte de, en algunos contextos le llaman algo así, ¿sí? Le llaman el doblado de banda. Es decir, la deformación de los estados porque el hecho de que las esté cargando. Entonces, bueno, la cosa es complicada. Marcelo, tengo una pregunta. Sí, claro. Cuando hablaste sobre las dos vertientes que tienes para hacer tu cálculo, para n fija, a mí me queda, tendré yo una idea de a qué n voy a comenzar un cálculo, ¿no? Pero para potencial fijo, primero hacen el cálculo sin, No, o cómo lo proponen. no, o sea, partes, como siempre, de números aleatorios en los coeficientes. Ah, ok. Partes de no, no hay ninguna. Desde luego, podrías hacer. O sea, podrías hacer un cálculo. No, aquí en la mayor parte de los cálculos se parte de cero. Sí, para no. Bueno, más bien de. O sea, de lo que den al principio. ¿Sí? O sea, y sí cuesta. De hecho, en los procesos autoconsistentes a muy fija, nosotros estamos acostumbrados a seguir los procesos autoconsistentes, pues que con la densidad, la matriz densidad, en el caso de moléculas, en el caso de sólidos, seguimos con la energía, ¿no? Aquí hay que seguir el proceso autoconsistente con el número de electrones. En el momento en que el número de electrones se estabiliza en un valor más allá de 4 o 5 cifras después del punto decimal, ya, ¿no? Pueden costar sangre sudor y lágrimas, ¿eh? Porque el sistema cargado lo compensa en la parte del término del solvente. sí, lo compensa exactamente porque tienes, no solo tienes respuesta dipolar, sino tienes respuesta monopolar. Entonces tienes iones que se cargan. De hecho, hay una carga compensatoria idéntica, pero en la superficie donde, o sea, cuando haces un modelo de solvente, normalmente la carga la depositas, la carga de compensación en las moléculas, la depositas en una sábana infinitamente delgada, cavidad, ¿no? O de la cavidad. Aquí, en estos modelos, lo depositas en un ancho, en un casquete. Pero hay una carga de compensación. Y bueno, desde luego los modelos, hay mucho trabajo por hacer en los modelos de solvente, porque describir la parte de carga del sistema, la parte cuántica, digamos, con casi cualquier modelo de solvente lo pegas bien. Pero si quieres describir correctamente la capacitancia del disolvente, entonces sí, ya hay todavía mucho. Pero entonces aquí ya la energía, ¿no? O sea, la convergencia es con respecto a un número. A potencial fijo, tú ves cuál es tu cantidad de electrones. Fijas el potencial, luego el SCF te fija los electrones asociados. ¿Qué pasa con la energía? ¿También ahí llega a un mínimo? Bueno, el gran potencial sí alcanza un mínimo, pero el problema del gran potencial es que tienes el término de energía libre, que ahora se vuelve dependiente de mu,
a través de la densidad, ¿sí? Porque en el funcional de energía libre pues está el electrón, todos esos que dependen de la densidad, y la densidad a su vez depende de las ocupaciones, y las ocupaciones dependen del mundo. Hay una dependencia, pero entonces el gran potencial sí tiene que ser un mínimo. La transformada de Leander, que si había un mínimo en energía libre de Helmholtz, pues tiene que haber un extremo cuando menos en el gran potencial. Pero como tiene ese término y tiene el término de mu por el número de electrones, ese otro término es muy sencillo, porque tú le estás imponiendo una mu. Entonces hay algunas mus que son muy grandes. Entonces puede dominar ese término y un pequeño cambio en el número de electrones te genera un cambio mundial. ¿Sí? Entonces por eso es más juicioso seguir el número de electrones, porque ese converge de manera mucho más visible, sí, significativa. ¿Y lo hacen a número entero de electrones? O sea, si el n varía de forma... N es un número real, o sea, el que le toque. Como en cualquier proceso autoconsistente no lineal, nunca tienes el 100% de garantía que eso va a ocurrir. A veces converge a estados muchísimos. Pues hay que estar muy vigilantes de que no sí, te converge, pero te converge a quién sabe qué. Como también, como en cualquier proceso autoconsistente. Pero aquí es mucho más delicado por su naturaleza. Tú partes de funciones de onda al azar, quién sabe cómo se van mejorando, pero sí, sí. Y además hay que recordar que a temperatura fija, quien te da la concavidad de gran potencial es justamente el SLC. Eso te garantiza que vas justo hacia el mínimo. Bueno, hacia un extremo. Sí, entonces sí, aquí hay que seguir el número de electrones que se están. Entonces, bueno, uno puede separar las contribuciones, la capacitancia cuántica y la clásica. Hay sistemas donde la que prevalece es la cuántica, sistemas donde la que prevalece es la clásica. Aquí son los capacitores convencionales. Acá son los supercapacitores. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Entonces tenemos esos dos casos límite. Y bueno, obviamente los que nos interesan más son estos, ¿no? Porque son los que están más asociados con la estructura electrónica. Esta parte está asociada con el modelo de disolvente y suele tener muchas fallas en términos de la descripción de la que sigue. Pues, ¿cómo da? Aquí tenemos el experimento en rojo. Esta es la capacitancia. Véase que esto es como blandura global, si lo quieren ver así. Tiene una dependencia en el potencial. Es única. O sea, cada potencial le toca una blandura diferente. Entonces, esta es la experimental. Los modelos que están aquí son modelos analíticos de banda rígida y otro tipo. Y este que está aquí en azul es como lo calculamos. Vean que sí mejora, o sea, pero una buena parte de la respuesta a potenciales grandes tiene que ver con el disolvente. Entonces, el modelo de disolvente se vuelve más importante cuando nos vamos lejos del cero. Entonces, pues hay que trabajarle para que... Pero en la región central, sí, ¿Por qué hacia la derecha se parece y hacia la izquierda? es algo que no sabemos. Tenemos la impresión de que o sea, puede ser que el modelo de disolvente no esté funcionando igual para los dos tipos de carga, ¿no? Eso ocurre con los modelos de disolvente en moléculas, ¿no? Es un modelo de disolvente que te da bien las energías de solvatación de cationes, pero te da mal las energías de solvatación de aniones. En principio,
Este modelo de solvente está calibrado para que te dé bien las dos en moléculas, ¿sí? Pero no sabemos si estos efectos dependen de la descripción detallada de la doble capa, que no está. Hay modelos de disolvente más sofisticados que dividen capas y entonces esos pareciera que se ajustan mejor a la respuesta del disolvente. Pero en grafeno, en estas regiones están jugando los dos, ¿no? Y los valores negativos implican que el grafeno está cargado negativamente. Potencial aquí, no, aquí se carga positivamente. O sea, está perdiendo electrones y acá está ganando. Siempre ponemos la escala así, es contraria a la de los electrones, siempre nos está por eso. Pero para nosotros, hacia acá, está adquiriendo electrones o se carga negativamente, y para acá es. Pero bueno, es una comparación. Ahora, no hay muchos experimentos de esta calidad, ¿eh? O sea, se tiene pero sacar este tipo de experimentos, nosotros les propusimos a nuestros colegas que hicieran esos experimentos y se quedó en la construcción del aparato. O sea, se quedó en la construcción del aparato, pero hasta donde yo sé no hay nadie en México, bueno, que mira estas cosas con esa precisión. Pero bueno, entonces bueno, pues uno puede evaluar la capacitancia simplemente por derivación del número de electrones promedio. Si uno define el número de electrones promedio así, de acuerdo a la densidad de estados, hay una dependencia en la densidad de estados de mu, es decir, a cada mu ya lo vimos, la densidad de estados se mueve, se deforma, se cambia. Y pues bueno, está dependiente de las ocupaciones de Fermi. Entonces uno puede calcular la derivada, tiene dos términos. Este primer término que es la derivada fundamentalmente de la función de Fermi, y tenemos la relajación, ¿no? Siempre tenemos la relajación. Como nosotros la calculamos así, pues estamos en principio incluyendo todo, ¿no? Porque la calculamos como la derivada. Pero lo más común es usar esta expresión, no solo esta, sino esta con la densidad evaluada en la mu del sistema neutro, no cargado. Si quisiéramos ser un poco más precisos, podríamos usar esta con la densidad de estados evaluada en la mu que se está aplicando. Ya vimos cómo cambia, ¿no? Que se puede. Pero bueno, hasta ahora este es el procedimiento que se utiliza. Y bueno, si lo aplicamos a estos sistemas, son los patrones. Vean ustedes la línea punteada es el cálculo que le llaman de banda rígida, considerando esa aproximación, y la azul continua es la evaluación que hacemos nosotros. Entonces, bueno, hay casos donde se parece mucho, pero hay casos donde no. ¿Sí? O sea, predecir cuándo sí y cuándo no. Entonces, sí hay diferencias, en algunos casos no habrá tantas. Por ejemplo, en el grafeno, pues da casi lo mismo. El pirrólico, pero el piridínico, y el piridínico resulta ser antes, si hay diferencias. La que sigue. Entonces, bueno, se evalúa muy fácilmente y eso lo podemos conectar con la capacitancia, entonces podemos hacer estimaciones de capacitancia. El único problema es que tenemos que reconocer que la definición de blandura es a potencial externo fijo, es decir, la geometría constante. Y eso, cuando aplicamos potencial, no siempre se. En el experimento, pues al aplicar potencial, cuando. Entonces, habrá sistemas en donde sí y otros donde no. ¿Cuánto me queda? Ya se acabó casi. Eh, bueno, podemos, si quieren, vamos a ver un caso caso típico. Este es OH, curva N contra mu, y ven que es una molde. No, ya me. Entonces vean ustedes que
aquí tenemos el sistema radical y aquí tenemos el anión. Y entonces, pues bueno, da un brinco tremendo. Si le sacamos la derivada, esto es una delta de Dirac, que es la derivada, pues es la blandura, si lo vemos en este contexto. Pues da una delta de Dirac, que es lo que nos dicen que a temperatura cero debe ocurrir, ¿no? Para cualquier sistema. Está muy bien. El OH, este es OH en disolución. Vamos a ver qué le pasa al OH cuando lo pegamos en una superficie. Lo pegamos en varias superficies y ahora la misma curva para 3 distintas superficies, vean que pues ya no es una sola. Ya la cosa se ve más, no hay discontinuidad aquí, pero la blandura sí tiene un comportamiento muy diferente. O sea, recordemos, esta es primera derivada del gran potencial, esta es segunda derivada del gran potencial. Entonces no vemos discontinuidad en este sistema, con este funcional, con todas las aproximaciones que tenemos, no vemos un cambio abrupto, como en el otro caso. Y aquí sí lo vemos hasta la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra la motivación de Marco, es decir, podemos extender el lenguaje que está usando Marco de transiciones de fase, en este caso electrónicas, porque estamos pasando de un neutro a un anión, etcétera, y clasificarlas de esa manera. ¿Sí? Pero bueno, eso es una pregunta abierta, pero que sí hay diferencias, es decir, y uno puede seguir la parte decir cuál es la contribución más importante a la capacitancia y a la blandura, ¿no? La que sigue. La que sigue. Bueno, creo que esto, como ya es el tiempo aquí, me lo voy a saltar, si no vamos. Quería hablar de esto más adelante. Más adelante. Aquí, un antes. Un antes. Una de las cosas importantes en estos sistemas es que los electrones absorben moléculas y las absorben para que ocurra un proceso redox. Entonces, normalmente el proceso de absorción lo estudiamos con la energía libre normal, ¿no? Calculamos el sistema compuesto, le restamos los dos con su punto de referencia y listo, ¿no? Pero cuando lo hacemos así, cada uno de estos sistemas está a un potencial químico diferente. Cada uno está en su potencial químico. Cuando está metido en el disolvente. Sin embargo, realmente cuando tenemos un electrón, la molécula que se acerca se queda muy cerca en la vecindad. Entonces, nuestra propuesta es, en la vecindad, siente el potencial que está imponiéndose aquí. Es decir, el potencial químico que se le está imponiendo aquí es el potencial que siente el electrón también. Entonces, ¿qué una mejor forma o una forma alternativa de hacer este cálculo es poner todos en el mismo potencial? Y eso lo podemos hacer. O sea, podemos hacer el cálculo de cada especie en el potencial que está impuesto. Y entonces uno puede calcular el gran potencial de absorción, que desde luego será distinto a la energía libre de absorción. Pero básicamente aquí lo importante en este ejemplo es que dependiendo de qué tan pegado esté el OH a la superficie, este OH va a ser más o menos lábil para hacer otras reacciones. El OH se usa en electroquímica pegado a superficies para hacer muchas reacciones. Entonces, hay una hipótesis que dice que mientras más pegado esté, ocurren los procesos de cierta. Y si está muy lábil, ocurren los procesos de. Entonces, bueno, queríamos tener una forma de medir esto. Esto normalmente se mide con estas. ¿Sí? Pero luego le inventan una manera de moverlo a mu con un ciclo terminal. Aquí es directo. Entonces uno puede estudiar el delta omega de absorción, ¿sí?, como función del potencial aplicado. Y entonces uno puede conectar, o sea, este es cambio es decir, gran potencial de absorción como función del potencial, y seguimos
digamos, la pendiente de esos comportamientos es este número, es decir, el balance entre el número de electrones promedio y en cada caso a la mu correspondiente. Entonces vamos a tener casos donde el proceso de absorción transcurra con cambios positivos en el número de electrones y otros donde no. Es decir, podemos tener procesos de absorción que van ligados a una transferencia de electrones hacia la superficie o al revés. Bueno, más que a la superficie, al baño. No a la superficie, es al baño. Entonces, esto pues es algo que se tiene más o menos caracterizado y saben que el comportamiento de estos dos es muy parecido y que el comportamiento de estos es muy diferente. Entonces, esto lo que nos dice es, pues bueno, esta delta omega de absorción permite discernir entre los que se pegan más fuerte, que se sabe que es este, y los que se pegan menos. Una cosa interesante es que fíjense que aquí está marcado gris, ¿no? De este lado tenemos el OH punto y de este tenemos el OH menos. Es decir, como OH sí cambia abruptamente, resulta que aquí observamos un cambio muy drástico, porque ese cambio es el que domina. Si vemos la siguiente, básicamente ese comportamiento es la suma de estos, ¿no? O sea, aquí tenemos el número de electrones de cada cosa como función del potencial en la misma escala. Entonces, estos comportamientos nos permiten obtener las regiones donde cuando se absorbe van a adquirir electrones del baño o no, o va a ser al revés. Y eso pues puede ser interesante para hacer químicos. Entonces, bueno, desde luego hay efectos de relajación. Lo que vimos antes está hecho a potencial constante y uno se pregunta si va a haber efectos de relajación de la geometría. Y cuando se relaja la geometría, sí, en efecto, puede haber cambios en el número de electrones. Es decir, hay un efecto digamos que aquí lo que estamos midiendo es la derivada del promedio del número de electrones con respecto al cambio en el potencial externo, que sería el tamaño de estas cosas. Está ligado con eso, no es que sea exactamente eso. Pero bueno, podemos analizar eso y sí, pues se nota que la relajación cambia, puede cambiar. Pero bueno, eso es algo que pues está por hacerse. Desde luego, hacer relajaciones de geometría se puede hacer dinámica molecular, se puede hacerlo. No quiere decir que sea barato, pero ya con las computadoras. Sí. Y pues bueno, estas son básicamente las conclusiones, pues que podemos obtener capacitancias totales en interfaces sólido-líquido. Esto puede ser interesante para los que hacen supercapacitores. Eh, eh, se puede relacionar la capacitancia a una cantidad medida experimentalmente con la abertura química y se puede al revés definir la capacitancia local, que eso no existía. Y es posible comparar, pues, bueno, esto ya no lo discutí, de redox. Se puede analizar reactividad de adsorbatos como función del potencial. Esto puede ser muy útil en electrocatálisis. Y desde luego, en un proceso de absorción podemos distinguir claramente, bueno, se puede distinguir cuando la especie se está ligando más fuertemente a ciertos potenciales. Y pues bueno, en eso nos hemos entretenido y sigue, muchas gracias. Gracias. Bueno, esto el